Jacobo Greenberg, la teoría sintérgica. Capítulo 2. El campo neuronal y su estructura. El cerebro humano actual aparece en la naturaleza después de millones de intentos evolutivos por crear una estructura orgánica capaz de experimentar y decodificar el mayor número posible de bandas sintérgicas. La solución ideada para lograr esta portentosa hazaña implicó la invención de una maquinaria neuronal capaz de mimetizar la estructura fundamental de la latiz. Desde luego que esta labor no fue hecha en unos pocos días, sino que ha requerido miles de millones de años de experimentación. El cerebro surgió de la misma latiz, como si ésta, en su excelsa y absoluta unidad, hubiese deseado crear un modelo de sí misma en el cual pudiera reflejarse y así resolver su infinita soledad. En la unidad no existen acompañantes, puesto que todo está incluido dentro de la mismidad. Si un modelo orgánico de la latiz fue creado, este debió satisfacer con plenitud el mimetismo laticiano necesario, es decir, poseer las mismas características que su origen, incluida su capacidad para volverse único. Los indios mexicanos, en su envidiable sabiduría, intuyeron lo anterior. Por ello, en el idioma tzetzal, la palabra educación es pigwotetzel, cuya traducción literal es hacer que otra se vuelva único. Desde un punto de vista psicofisiológico, la creación del cerebro humano como modelo de la latiz procedió naturalmente y por etapas. Primero, tuvo que inventarse un superconductor biológico, capaz de transmitir información sin pérdidas y con una capacidad formidable de interconectarse con y concentrar información de otros superconductores. Estos propósitos se cumplieron con la creación de la neurona y su axón. El cuerpo neuronal es capaz de recibir miles de contactos a través de sus dendritas, concentrar esta información aparente y enviar un código resultante a través de su axón mediante un mecanismo biológico de superconducción. El axón transmite el código sin resistencias a través de la conducción saltatoria y del recargo de la bomba de sodio-potasio. Esta información aparente, a su vez, es enviada a otras neuronas, quienes le integran a un nuevo código que es nuevamente transmitido e interconectado. Los primeros cerebros estaban constituidos por muy pocas neuronas y por lo tanto eran muy pobres en su capacidad de mimetizar la latiz, puesto que a través de la evolución la única estructura constante que se ha mantenido incólume es la latiz misma. Su organización actuó y sigue actuando como un punto de referencia extraordinario. Por ello, la sabiduría tibetana ha concebido una técnica de meditación, el Mahamudra, cuyo objeto es la percepción directa del origen inmaculado y autorrefulgente de cualquier pensamiento y experiencia, es decir, el contacto con la estructura básica de la latiz. Como resultado de una fuerza repulsiva colosal que la latiz ejerce sobre sus distorsiones, intentando hacerla retornar a su origen y de otra fuerza, no menos poderosa pero de signo opuesto, que impulsa a las mismas distorsiones a unirse entre sí y a acrecentar su complejidad, y a partir de los cerebros primitivos surge el actual cerebro humano con sus 12 millones de neuronas y con una capacidad de interconexión interna cuyas posibilidades combinatorias son similares en números al total de partículas elementales de todo el universo. Se resuelve así el misterio colosal del retorno al origen, a través no de la desintegración entrópica, sino de la osadía de crearse a sí mismo en igualdad de condiciones que el Creador. En este retorno se gana la posibilidad de experimentar conscientemente, como individuos totales y únicos, no solamente esas fuerzas manifestadas en nuestras emociones, en los misterios de la sexualidad y en la agonía del dolor, sino en todos los matices de nuestro sensorium y nuestra actividad mental y espiritual. Ay de aquel que se niegue a fluir en la experiencia, traiciona de esta forma todo el inmenso esfuerzo depositado en su creación. El cerebro humano ha resuelto el reto de mimetizar a la latiz, creando circuitos que interconectan entre sí a todos sus superconductores biológicos. Estos circuitos están además destinados a decodificar las bandas sintérgicas a través de un procedimiento que globalmente podría denominarse de neuroalgoritmización. Por otro lado, la capacidad de experimentación cualitativa se ha resuelto a través de un mecanismo cerebral de interacción directa con la latiz al que la teoría sintérgica denomina campo neuronal. La decodificación neuroalgorítmica nos permite pensar, conceptualizar, hablar y filosofar. El campo neuronal
nos concede la gracia de experienciar. El sistema neuroalgorítmico es digital, el del campo neuronal es analógico. Empezaré analizando el sistema de neuroalgoritmización, describiendo sus operaciones y resultantes, y después hablaré acerca del campo neuronal y su estructura. La decodificación neuroalgorítmica. La retina humana es un mecanismo de decodificación neuroalgorítmica de la latiz y por ello la utilizaré como ejemplo. Dotada de más de 300 millones de receptores que transforman los campos electromagnéticos de los fotones en potenciales eléctricos generadores, constituida por lo menos de 3 capas de células de interconexión, que son otros tantos niveles de neuroalgoritmización, y de 1 millón de axones de salida, la retina transforma una porción de la latiz en un código eléctrico en por lo menos 1 millón de canales de 2 dimensiones, el cual penetra al resto de las estructuras visuales del cerebro. Cada axón del nervio óptico concentra en un código eléctrico digital la información proveniente de cientos de receptores retinianos. Estos convergen la información originada en la latiz hacia una capa de células bipolares, la que a su vez converge en una tercera capa de células ganglionares. Cada célula ganglionar recibe información de varias células bipolares, las que, a su vez, incorporan información de decenas de receptores. La salida de las células ganglionares, los axones del nervio óptico, concentran en un código unificado la información que originalmente activó, en forma dispersa a un conjunto de receptores. Cualquier código que concentre información la algoritmiza, porque un algoritmo es una fórmula o código que concentra información proveniente de diversas fuentes. El mecanismo retiniano de algoritmización crea en los axones del nervio óptico un neuroalgoritmo, al que a través de 1 millón de canales concentra la información proveniente de más de 300 millones de receptores. Este código es discreto porque está constituido de pulsos eléctricos de milisegundos de duración, formando patrones temporales complejos. De esta forma, 1 millón de patrones digitales contiene la neuroalgoritmización de la información contenida en una porción diminuta de la latiz. La neuroalgoritmización, por convergencia, hace en una población neuronal se concentra información proveniente de un territorio celular vasto de la misma forma que un punto de la latiz concentra la información del resto de la misma. La información neuroalgoritmizada proveniente de la retina debe de decodificarse a fin de que resulte en una imagen visual. Esta labor la realiza un núcleo talámico y después la corteza cerebral. En esta última, los procesos de neuroalgoritmización por convergencia mezclados con un procesamiento divergente continúan. Los códigos neuroalgorítmicos son capaces de concentrar en una población neuronal restringida la información de miles de millones de neuronas y de esta forma mimetizan la convergencia informacional de la latiz. Los códigos neuroalgoritmizados del sistema visual interactúan con códigos del sistema auditivo y de otros sistemas. Estas interconexiones activan en las cortezas polisensoriales de asociación neuroalgorítmicas de segundo y tercer orden, concentrado aún más información. Un continuo neurosintérgico del cerebro, similar al continuo sintérgico de la latiz, puede ser abstraído en el cual el polo de menor neurosintergia se localiza cerca de la superficie de los receptores y el polo de alta neurosintergia se sitúa en las estructuras polisensoriales de alto nivel neuroalgorítmico. Al igual que en la latiz, el polo de baja neurosintergia cerebral es menor, coherente y de mínima convergencia comparada con el polo de alta neurosintergia del cerebro. En el polo de elevada neurosintergia se da el pensamiento abstracto, la conceptualización y el lenguaje, mientras que el polo de baja neurosintergia se asocia con procesos de mucho mayor concretización. Al igual que en la latiz, el polo de elevada neurosintergia contiene mayor densidad informacional, vibra a mayor frecuencia, es más coherente y de mayor convergencia que en su contraparte de neurosintergia menor. De la misma forma, el polo de mayor neurosintergia contiene un mayor número de dimensiones que el polo de menor neurosintergia, por el carácter polisensorial del primero y unisensorial del segundo. Un neuroalgoritmo de alta neurosintergia incorpora un mayor tiempo de procesamiento, por lo que las funciones asociadas con su activación implican una expansión en la duración del presente. Esta expansión quiere decir que en el código neuroalgorítmico de alta neurosintergia, eventos pertenecientes a diferentes órdenes temporales están incluidos y concentrados. La complejidad de una función está directamente relacionada con su nivel neurosintérgico,
Por ello, los procesos conceptuales y de alta abstracción están asociados con un funcionamiento de elevada neurosintergia, puesto que implican una alta densidad informacional y una potente neuroalgoritmización. La similitud entre la estructura de la latiz y la organización del cerebro es notable y se puede constatar para cada una de las condiciones que analicé en el capítulo 1, a saber: 1. En la latiz se observa una convergencia informacional en cada uno de sus puntos. En el cerebro, la convergencia comienza a partir de las estructuras receptoras y se hace notable en las porciones polisensoriales de elevada capacidad neuroalgorítmica. En ellas, un código de alta inclusión concentra en forma algorítmica información proveniente del resto del sistema. 2. La modificación de cualquier porción de la latiz afecta y se representa en todos y cada uno de sus puntos. En el cerebro, Schwartz y Ramos realizaron un experimento en gatos demostrando que los patrones de respuesta unicelulares en neuronas registradas en diferentes porciones del cerebro se modifican correlativamente con el aprendizaje. Este experimento indica que la modificación de la información se representa en todas las unidades del cerebro. Los experimentos de Roy John también apoyan esta conclusión. De esta forma, al igual que en la latiz, en el cerebro, la modificación de una de sus porciones afecta a todas las demás. 3. La relación entre coherencia informacional y el fenómeno de movimientos relativos en la latiz también se observa en el cerebro. Esto último está relacionado con los procesos de neuroalgoritmización en los diferentes niveles de convergencia del cerebro. Por ejemplo, si modificamos la información de los receptores de la retina, esta alteración va a provocar una variación mayor en los códigos neuroalgorítmicos de las células bipolares que en las ganglionares. A su vez, los códigos neuroalgorítmicos de alto poder de inclusión en la estructura polisensoriales van a sufrir mínimos cambios comparativamente a los de las células ganglionares. De hecho, los procesos de conceptualización y de abstracción ligados a las respuestas de las estructuras de análisis polisensoriales mantienen una constancia a pesar de los cambios de entrada informacional. Se podría postular que los niveles más poderosos de neuroalgoritmización en el cerebro se asocian con funciones yoicas de alta constancia, siendo similar esta constancia a la de la representación informacional homogénea y de alta coherencia de objetos muy alejados de un observador. 4. En todo momento existe actividad neuronal en un cerebro vivo, aun durante el sueño profundo o en el silencio de los estados meditativos. Por ello, no existen discontinuidades de vacío o ausencia de actividad en el cerebro, de la misma manera que en la latiz no existen zonas vacías de información. 5. La latiz muestra una plasticidad colosal en el sentido de que a partir de su estructura básica se activan distorsiones en números infinito. El cerebro muestra una capacidad similar de modificación y plasticidad. Basta recordar la cantidad de detalles de las imágenes oníricas o la posibilidad creativa en el arte. Cuando, por ejemplo, a alguien se le pide recrear una imagen de un evento del pasado a partir de una orden verbal, se puede asumir la ocurrencia de varios procesos encadenados para darle lugar. En primer lugar, la transducción del sonido en códigos neuronales. En segundo lugar, la neuroalgoritmización de esos códigos. En tercer lugar, la activación de alguna estructura polisensorial y por último, la síntesis de algún neuroalgoritmo polisensorial de alto poder y la activación de una imagen visual asociada con la decodificación divergente de este neuroalgoritmo. El hecho de que el cerebro sea capaz de representaciones internas en números prácticamente infinitos se asemeja a la capacidad también infinita de la latiz de distorsionarse en diversas formas. 6. Había mencionado que para la latiz existen distorsiones con una duración temporal variable, desde las prácticamente instantáneas, como sería el caso de algunas partículas elementales, con una vida media infinitesimal, hasta un protón o un neutrón de una duración de vida inmensa. En el cerebro también existen patrones némicos de vida corta. Recuérdese aquí la memoria icónica, de vida media, la memoria de corto plazo y de una duración enorme, la memoria de largo plazo. Tal y como en la latiz, la duración temporal cerebral se asocia con la recurrencia de sus patrones y con la neutralidad de los mismos y su significado. 7.
Existen diferentes niveles de coherencia cerebral de la misma forma en la que esto existe en la latiz. La coherencia en el cerebro es una medida de similitud de los patrones de su actividad en las diferentes zonas de su estructura. Mientras mayor sea esta similitud, mayor será la coherencia cerebral. Una medida del funcionamiento unificado del cerebro es la coherencia interhemisférica. Hemos constatado que a medida que se incrementa la coherencia interhemisférica, aumenta la sensación de unificación interna y se activan estados de silencio interno. Los estados de elevada coherencia interhemisférica son condiciones de alta neurosintergia y parecerían corresponder con los niveles de organización de superior sintergia de la latiz en las cuales no existen distorsiones de la misma. Hay ausencia de objetos y fuerzas gravitacionales, es decir, también silencio. 8. Otra similitud entre la latiz y el cerebro es la ausencia de isomorfismos. En el cerebro, la salida del nervio óptico activada por la estimulación retiniana es un código digitalizado de 1.000.000 de canales que no tiene semejanza ni con la imagen que resulta de su decodificación ni con la organización energética de la latiz que lo estimuló. De la misma forma, en la latiz, la información que converge en cada uno de sus puntos no posee una semejanza directa con las distorsiones que representa. 9. Por último, al igual que la organización de bandas sintérgicas de la latiz, las cuales son continuas internamente pero discretas de banda a banda, en el cerebro existen bandas sensoriales y bandas de conciencia. Las que son continuas internamente pero discretas de banda a banda, cada una de las modalidades sensoriales, tacto, audición, vista, etc., corresponden a estas bandas sensoriales y cada estado de conciencia, vigilia, sueño, sueño paradójico, etc., pertenece a una banda de la conciencia. Las bandas sensoriales y las de la conciencia se corresponden con diferentes niveles de neuroalgoritmización, es decir, con diferenciados grados de neurosintérgicos. Por ejemplo, la banda auditiva se activa después de un procesamiento cerebral de 30 milisegundos, mientras que la banda visual requiere 50 milisegundos de procesamiento. La banda conceptual necesita más de 150 milisegundos de procesamiento. Mientras mayor sea la duración de procesamiento, mayor densidad informacional existe y por lo tanto una más elevada neurosintergia. El campo neuronal y su estructura. La estructura del cerebro, en su conjunto, es una macrodistorsión compleja de la latiz y su actividad distorsiona a la misma latiz que le da origen. Cada micropotencial dendrítico y cada potencial de acción son y activan microdistorsiones de la latiz. La interacción entre todas estas microdistorsiones crean una macrodistorsión hipercompleja de la misma latiz. A esta macrodistorsión hipercompleja, la teoría sintérgica la denomina campo neuronal. El campo neuronal es un mecanismo de unificación de la actividad cerebral, pero de tipo analógico, y no digital, tal y como lo es el procesamiento neuroalgorítmico. Este último también es un mecanismo de unificación, pero interno y perteneciente a la misma dimensión que la actividad discreta de todos los componentes celulares del cerebro vivo. En cambio, la unificación del campo neuronal se produce en la dimensión energética de la latiz como campo. Para visualizar la complejidad del campo neuronal, basta considerar que cada neurona es una estructura tridimensional capaz de recibir cientos de conexiones. El potencial de membrana de cada neurona oscila y cambia de morfología cada vez que una de sus dendricas es activada. Esas oscilaciones tridimensionales de la actividad eléctrica del soma neuronal son otras tantas microdistorsiones de la latiz. Ahora multipliquemos esa imagen 12 millones de veces y sumémosle todos los transportes iónicos a través de los axones junto con los campos extracelulares. Cada microdistorsión de ese cosmos neuronal interactúa con sus vecinas y estas a su vez con otras. Junto con todo lo anterior, las poblaciones de neuronas de alto poder neuroalgorítmico deben incorporar sus códigos de elevada densidad informacional al resto de las microdistorsiones, etcétera, etcétera. El cuadro resultante es de una complejidad tal que resulta casi imposible de visualizar. Sin embargo, varias características globales del campo neuronal pueden ser clarificadas a partir de nuestro conocimiento del cerebro.
En primer lugar, el campo neuronal como un todo puede variar sus niveles de coherencia modificando la mayor o menor similitud morfológica entre todas sus porciones. En segundo lugar, debe existir un continuo de frecuencias posibles dentro de las cuales el campo neuronal debe fluctuar. Mientras mayor sea la densidad informacional que maneje un cerebro vivo, más elevada debe de ser la frecuencia de su campo neuronal como un todo. Un campo neuronal de alta coherencia y elevada frecuencia posee mayor sinergia que un campo neuronal de baja coherencia y menor frecuencia. La latiz es interacción con un campo neuronal de superior sinergia. Debe incrementar la suya propia y decrementarla cuando interactúa con un campo neuronal de baja sinergia. A su vez, un campo neuronal en interacción con una latiz de alta sinergia debe incrementar la suya propia. En cambio, un campo neuronal debe disminuir su sinergia al interactuar con una latiz de baja sinergia. Por otro lado, la geometría tridimensional de los circuitos cerebrales varía de estructura a estructura y de núcleo a núcleo del cerebro. Por lo tanto, la morfología energética del campo neuronal debe reflejar esa geometría en la latiz mimetizándola. Ya en la dimensión de la latiz, el campo neuronal se incorpora a la misma y se somete a las leyes estructurales de la latiz. De esta forma, una variación de un campo neuronal debe afectar a toda la latiz manifestándose en cada uno de los puntos de su estructura. De la misma forma, la recurrencia sostenida de cierto patrón morfológico del campo neuronal debe provocar alteraciones más o menos permanentes en la estructura de la latiz, dependiendo de qué tan congruente sea tal morfología con algún aspecto natural de la latiz. Puesto que la latiz varía su organización sinérgica en bandas internamente continuas pero globalmente discretas y el campo neuronal también, deben existir zonas o bandas de interacción entre el campo neuronal y la latiz más congruentes que otras. En estas zonas, la interacción entre ambos, el campo neuronal y la latiz, deben provocar la aparición de un patrón de interferencia limpia de ruido. En cambio, fuera de estas bandas de interacción congruente, los patrones de interferencia deben contener morfologías ruidosas y en los casos más dispares, autoanulantes. A las zonas de interacción congruentes entre el campo neuronal y la latiz, la teoría sinérgica las denomina orbitales de la conciencia permitidos. En cambio, a las bandas de interacción no congruentes las denomina orbitales de la conciencia no permitidos. Un campo neuronal de máxima sinergia, es decir, de coherencia absoluta y elevada densidad informacional, frecuencia, es más parecido a la estructura básica o fundamental de la latiz, esto es, a la latiz con su polo de mayor sinergia. En cambio, un campo neuronal de baja sinergia se parece más a la latiz en su polo de baja sinergia. La latiz en alta sinergia está libre de distorsiones, curvaturas y campos gravitacionales. La latiz en baja sinergia se encuentra más cercana a la materia tal y como la percibimos. Mientras mayor sea la sinergia de un campo neuronal, más capaz será la interactuar en forma congruente con la latiz en sus estados fundamental y puro. En cambio, un campo neuronal de baja sinergia solo podrá interactuar en forma congruente con el correspondiente nivel estructural de la latiz. Siendo el campo neuronal de naturaleza similar a la latiz, independientemente de su nivel de sinergia, diferentes campos neuronales deben interactuar entre sí, creando patrones de interferencia intercerebrales. A la estructura de la latiz que incorpora estos patrones, la teoría sinérgica la llama hipercampo. El hipercampo es la latiz que incluye en su seno a todos los campos neuronales junto con sus patrones de interferencia. Al igual que en el interior de un cerebro, dentro del cual todas las microdistorsiones neuronales interactúan entre sí, así debe suceder en el seno de la latiz para las interacciones entre todos los campos neuronales. De esta forma, el hipercampo equivaldría a un campo neuronal planetario cuya estructura global depende de la matriz de interacción intercerebrales. Se podrá conjeturar que la división planetaria en países, ciudades, poblados, villas, etc., determina una organización hipercámpica particular, lo que representa todo lo largo y ancho de la latiz y en cada uno de sus puntos. El hipercampo también incorpora dentro de su estructura a los campos neuronales provenientes de cerebros no humanos. A este hipercampo, la teoría sinérgica la denomina hipercampo expandido.
Los mecanismos cerebrales de decodificación de la latiz también son sensibles al hipercampo humano y al hipercampo expandido. La posibilidad de decodificar la latiz y ambos hipercampos depende de la capacidad neuroalgorítmica de un cerebro. Si una organización sobrepasa en su sinergia a la capacidad neuroalgoritmizada de un cerebro y la sinergia a la cual es capaz de funcionar su campo neuronal, esa organización no será percibida. Solamente se percibe aquello que no sobrepasa la capacidad cerebral de neuroalgoritmización y la sinergia de un campo neuronal. La capacidad de neuroalgoritmización depende de la existencia o no de errores de decodificación. Si estos existen, esta capacidad estará limitada por ellos. Un cerebro libre de errores de codificación podrá decodificar las bandas sintérgicas que otro cerebro con errores de codificación no será capaz de decodificar. Todas las técnicas de desarrollo de la conciencia, tales como la meditación y las prácticas psicoterapéuticas, tienen como objetivo el incrementar la capacidad de neuroalgoritmización del cerebro, elevando con ello la sinergia del campo neuronal. Una elevación de la sinergia del campo neuronal implica una expansión de la conciencia y una incorporación a la conciencia humana de un mayor número de bandas sinérgicas. Esta incorporación es un acercamiento de la conciencia individual a la conciencia de unidad.